Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente otro viernes aquí acompañándome en este bello espacio en María Magdalena la Bien Amada. Y bueno, hoy decidí contarles un poquito, dar unas pinceladas al Evangelio de Judas. Yo hice un pequeño escrito para Semana Santa con respecto a este personaje bíblico tan denostado, que tiene el apodo de traidor. Y ustedes saben, las personas que me van acompañando siempre en este camino, que hay algo dentro mío que busca tratar de llegar a entender quiénes fueron estos personajes, sobre todo aquellos que han tenido o que han sido difamados. Entonces, cuando pensamos en Judas, a ver, ¿quién no dijo alguna vez cuando ve a un niño portarse mal, decir, bueno, uy, es la piel de Judas? Ya en todo nuestro inconsciente colectivo está que Judas fue el traidor. Fue el avaro, el codicioso, aquel que entregó a Jesús por una cantidad de monedas de plata. Entonces, algunas preguntas que me gusta plantear hoy, es decir, primeramente, ¿necesitaba Jesús un traidor? ¿Necesitaba Jesús alguien que lo entregara? Si damos un análisis un poquito más profundo a los evangelios del Nuevo Testamento, vamos a ver que estos evangelios sugieren que cuando Jesús llega por última vez a Jerusalén, su fama como maestro, como sanador, era tan importante que Jesús ya tenía una legión de seguidores, con lo cual desde esta perspectiva, él no hubiera necesitado a nadie que indique quién era Jesús. De hecho, a raíz de la cantidad de seguidores que Jesús tenía y toda esta gente que iba atrás de él, inclusive entrando a Jerusalén, los romanos infirieron que él podría estar gestando una nueva insurrección, que podría estar gestando algún movimiento de levantamiento contra Roma. Entonces, si esto fue así, y esto lo sugieren los evangelios canónicos, ¿para qué Judas hubiera necesitado marcar quién era físicamente Jesús? Con lo cual vamos a ir adentrándonos en este Evangelio, vamos a ir tratando de entender cuál es el mensaje de este Evangelio según Judas. Porque por supuesto este texto no fue escrito por él. Les voy a contar que este es un escrito del siglo II, se cree que fue escrito en el año 150 de un autor que por un lado pretende quitar la imagen de Judas como traidor, pero también poner el foco en aquellas enseñanzas, en aquellas revelaciones de los misterios del reino que Jesús aparentemente le habría conferido, le habría entregado a Judas, habiendo sido Judas, según este evangelio, uno de los discípulos más leales, el más confidente, a quien Jesús le pide la acción más difícil, que es la de ser parte de este movimiento, de entregarlo para que él pueda cumplir, para que Jesús pueda llevar a cabo su obra, llevar adelante su ministerio, ¿no? Y ese pasaje hacia la muerte con determinadas características, inclusive proféticas. Con lo cual, si realmente Judas traicionó por estas monedas de plata a Jesús, ya nos queda claro que en verdad no, que en verdad el motor nunca fue el dinero, sino que seguramente esto habría sido un pedido de Jesús a Judas. Así lo deja muy por en claro el Evangelio de San Juan, que nos va a decir que en realidad Jesús era cómplice y le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer y hazlo rápido. Esto ya lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio de Judas nuevamente va a decir que Jesús le indica a Judas que haga esto. Y hacer esto es ir a entregar, es ir a decir dónde Jesús estaba oculto para que lo vinieran a buscar. Fue una tarea tremendamente compleja, con la cual luego Judas no pudo vivir. Vamos a ver que este evangelio es muy revelador, sobre todo cómo fue el final de Judas. Déjenme contarles que en este evangelio se llega hasta el momento en el cual supuestamente Judas va a entregar a Jesús. No nos va a hablar de crucifixión, ni de dolor, ni de resurrección. ¿Por qué? Porque adrede este evangelio busca poner el foco en las enseñanzas que Jesús le hace a Judas, aquellas cuestiones complejas que van a hablar también del alma. Es un Jesús diferente el que nos pinta este evangelio. Entonces, les cuento que este evangelio se encontró, o al menos la novedad aparece en el año 2006, entre el mes de marzo y abril, cuando la National Geographic Society anuncia este hallazgo arqueológico. Sin embargo, hoy ya sabemos que en el año 1970
se había encontrado ya y había noticias de este evangelio según Judas y que se estaba haciendo una primera traducción. Este texto, al igual que los evangelios encontrados en Nag Hammadi y los conocidos como apócrifos en el año 1945, se encuentran también en Egipto central, cerca de un lugar llamado Alminia. Es decir, nuevamente un gran descubrimiento en Egipto. Y se dice que unos campesinos que andaban por esta zona, por esta región, habrían encontrado un sepulcro funerario, que ese sepulcro tenía una caja de piedra caliza y que allí dentro se encontraban manuscritos muy bien conservados, bien preservados, y entre estos escritos estaría este evangelio que pretende reivindicar la figura de Judas y contarnos un poquitito más de quién fue verdaderamente. Aparentemente el autor, que es anónimo, no se sabe, lo que pretendió era mostrarnos primeramente qué pasaba en esa época, en la época en la cual Jesús vivió. Era una época donde había tumulto, donde había caos, con el tema de la muerte de Jesús, luego su resurrección, todos los movimientos que continuaron de este primer movimiento de los primeros cristianos. Había grupos que se fueron como separando con respecto a qué. Bueno, con respecto a interpretaciones. No todos interpretaban lo mismo, no todos llevaron adelante la misma doctrina de Jesús, entendían cosas diferentes, ponían en prácticas cosas distintas, y esto es lo que pretende demostrar este evangelio. Déjenme contarles que en el año 180 Ireneo de Lyon, que fue un padre de la iglesia en el siglo II, era un arzobispo de Lyon en Francia, Ireneo de Lyon va a escribir 5 volúmenes enormes que va a hablar de la refutación contra todas las herejías. La palabra gnóstico, porque este evangelio formaría parte también de los otros encontrados en Nag Hammadi considerados gnósticos, el concepto gnóstico es del siglo XVII-XVIII. Con lo cual se hacen referencia a estos textos como heréticos, como herejes, ¿no? Aquellos que salieron del canon bíblico. Ireneo de Lyon fue quien establece cuáles son los 4 evangelios que hoy conocemos como los evangelios que entraron dentro del canon. Con lo cual, Ireneo ya se va a referir al evangelio de Judas y va a decir que genera gran confusión este nuevo evangelio, al igual que el resto que fueron escondidos, y va a decir que sobre todo genera confusión y va a hablar del misterio de la traición. Entonces sabemos después que en el año 367 Atanasio de Alejandría, ¿qué hace? Manda a destruir todos estos evangelios, que también eran de discípulos o de seguidores de discípulos de Jesús, seguidores de apóstoles. Bueno, ahí en el 367 Atanasio de Alejandría decide que como los 4 elegidos ya estaban establecidos, todos estos iban a tener que ser destruidos. Pero un grupo de monjes rebeldes, se cree que del monasterio de San Pacomio, en vez de destruirlos porque entendían el valor que tenían estos evangelios, ¿qué hacen? Directamente los entierran para que en algún momento se encuentren. Bueno, luego de 15 siglos, estas voces disidentes, estos evangelios enterrados, ocultados, acallados, hoy nos dan la oportunidad de entender y de echar luz a un montón de circunstancias que ocurrieron en ese movimiento de ese primer cristianismo. Entonces, déjenme contarles qué es lo que revela el Evangelio de Judas y en qué pone foco. Bueno, primeramente, este Evangelio va a poner foco en la doctrina de Jesús acerca de la vida espiritual. Y va a decir que considera a la naturaleza humana como esencialmente espiritual. Dice que el cuerpo físico se desintegra con la muerte, mientras que el alma, que es la depositaria del espíritu, vive para siempre junto a Dios en un mundo celestial. Va a decir que Jesús es el mensajero divino enviado por Dios para predicar su reino a la perversa humanidad. Tiene algunos términos que realmente son desafiantes, ¿no? Para poder entenderlos. Habla de la perversa humanidad y tiene un eje central porque este evangelio pone foco en la locura de creer que el cuerpo de Cristo fue ese cordero pascual del que va a hablar San Pablo. Si bien no está en contra de la comprensión del martirio, porque también nos deja entrever que Judas habría sido un primer mártir por esta causa,
lo que sí está en total desacuerdo de lo que se hacía habitualmente en el templo de Jerusalén, que era llevar como ofrenda animales para sacrificar. Dice, ¿qué Dios va a esperar que haya animales o que un ser humano tenga que sacrificar su vida, dar su sangre para complacer a Dios? Con lo cual el Evangelio de Judas está totalmente en contra de esto, y esto es algo muy interesante porque sabemos que después todos los sacrificios de los animales en el templo quedaron abolidos, pero pone gran foco ahí. Y entonces este autor del Evangelio sostiene, por un lado, que Judas fue el confidente más leal que tuvo Jesús. Cuando lo escribe a sabiendas de que los primeros cristianos ya rotulan a Judas como el peor de los traidores. Entonces nos va a mostrar cómo Jesús le dice a Judas que lo entregue para que pueda acontecer lo que estaba escrito, y que Jesús también le dice a Judas que será maldecido por el resto de la humanidad. Entonces, este propio traidor pasa a formar parte de esta manera, según se entiende en este Evangelio, del plan divino, y dice que nada, por horrible que sea, está al margen del divino plan de Dios. Y quiero compartirles, leerles algo, justamente que, bueno, este es uno de los textos que quiero recomendarles, es el Evangelio de Judas y la formación del cristianismo, de dos mujeres tremendamente serias, profundas, que son voces autorizadas en lo que tiene que ver con evangelios apócrifos, que una es Eliana Pagels y la otra es la doctora Karen King. Este libro que les muestro aquí, pero que después les puedo pasar nuevamente el nombre, dice que a Ireneo de Lyon lo que más le molestaba, o lo que más le molestó cuando leyó este evangelio según Judas, es que es lo que más sobresalta, es la visión de Judas, que aparece como el discípulo más fiel y digno de confianza. Según este evangelio, cuando Jesús insta a sus discípulos a mirarlo de frente, solo Judas tiene el valor de hacerlo. Y dice, y todos dijeron, somos fuertes, pero sus almas no tenían el valor para enfrentarlo, a excepción de Judas Iscariote. Él fue capaz de enfrentarlo, si bien no pudo mirar a Jesús a los ojos y giró el rostro a un lado, le dijo, sé quién eres y de dónde has venido. Es en este preciso momento en que Jesús elige a Judas y le dice, sepárate de ellos, te revelaré los misterios del reino. Es posible que alcances ese lugar, pero sufrirás una gran desgracia. Entonces, más tarde Judas, inquieto y afligido, le va a contar a Jesús un sueño que tuvo. Y aquí, en este punto, también hay una revelación muy diferente, porque en este evangelio se sostiene que Judas no se cuelga, no se ahorca, sino que fue lapidado por los 12. Una revelación, por lo menos para mí, novedosa, algo que yo no había escuchado antes. Y entonces Judas, inquieto y afligido, refiere a Jesús un sueño vívido en el que afirma, me vi a mí mismo en una visión. Los 12 discípulos me lapidaban, me perseguían enconadamente. Cuando el sueño de Judas lo previene del odio y vilipendio a que lo someterán los otros discípulos, Jesús lo tranquiliza y le dice que participar de ese misterio divino es su destino, que él va a superar a los otros discípulos. Entonces, aquí Jesús le dice, en cuanto a ti los superarás a todos, porque sacrificarás al ser humano que me sostiene. Mira todo lo que te ha sido revelado. Alza tus ojos y mira la nube, y la luz que hay en ella, y las estrellas que la circundan. La estrella que las dirige es tu estrella. Judas 15, versículo 3 y 4, 14 y 16. Es decir, que en realidad algo también tremendamente revelador es no solamente cómo fue el final, ¿no? Donde él dice que en realidad él fue lapidado, que no muere ahorcado y que los 12 lo condenaron. Vamos a ver cómo en este evangelio verdaderamente no solamente el autor busca reivindicar la imagen de Judas, sino que también va contra los 12 discípulos y dice, imagínense, ¿no?, que estos discípulos hayan lapidado a Judas. Es muy difícil imaginarlos en oración, que vivieran en paz, como una hermandad de amor.
Sabemos por otros evangelios, como en el caso del Evangelio de María Magdalena, cómo Pedro arremete sistemáticamente contra María Magdalena, inclusive en uno de los pasajes del Evangelio. También lo vamos a encontrar en el Pistisofía. Pedro se incomodaba mucho porque María Magdalena preguntaba, porque hacía preguntas muy profundas, y en un momento Pedro le dice a Jesús, Maestro, que María Magdalena salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Entonces, este evangelio pretende, si uno da un análisis profundo, decir, bueno, pero verdaderamente este grupo de apóstoles eran una hermandad amorosa, que se comprendían bien, probablemente en ese entorno de caos, de amargura, ¿no? De desesperación por los acontecimientos que iban a venir, los ánimos se muestran como alterados. Es muy difícil imaginarlos en una oración común o en un espacio, digamos, de comunidad amorosa, armónica. Por eso, la idea es invitarlos a que lean este Evangelio. Hay, por supuesto, algunos investigadores para mí muy, muy relevantes, como recién les recomendaba el libro de la doctora Karen King y de Liana Pagel, son dos voces absolutamente autorizadas para todo lo que se refiere en interpretación y análisis de estos textos. También está el otro libro que me gusta muchísimo, que es el Evangelio de Judas, es una versión directa del copto, es de José Montserrat Torrens, un libro que realmente él va al texto original en copto. Entonces, bueno, si bien se sabe que el autor de este evangelio es anónimo, lo que sí podemos entender es que cuando empieza este primer movimiento cristiano, cada uno aparentemente tuvo que tener un rol. Y algo que interpretando o leyendo el evangelio de Judas me hizo pensar, ¿no es llamativo que las tres personas más cercanas a Jesús, las más familiares, las personas más leales desde cierta perspectiva, hayan sido denostadas, como fue el caso de María Magdalena, que de ser la compañera sagrada de Jesús se transformó en prostituta? Pedro, supuestamente, aquel sobre el cual Jesús habría dicho que iba a construir, era la piedra sobre la cual iba a construir su iglesia, fuera quien lo niega rotundamente 3 veces. Y Judas, este confidente leal, a quien probablemente Jesús le haya indicado llevar a cabo la tarea más compleja de ir a entregar a su maestro, por quien él entregó tantos años de su vida, que lo acompañó, que estuvo a su lado, que así como sabemos Jesús fue un maestro itinerante, que iba de pueblo en pueblo enseñando, tener esa vida desde cierta perspectiva errática, seguir a un maestro que venía con un mensaje innovador, con una interpretación muy personal y diferente de la Torá, crear un movimiento dentro del propio judaísmo. Probablemente Jesús nunca pretendió crear una nueva religión. Sí, él tenía una mirada diferente, él venía a poner en práctica lo que estaba escrito en la Torá. Entonces, no es llamativo que estas 3 personas que tuvieron roles tan destacados en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús, que fueron tan cercanos, familiares, confidentes, leales, persistentes, hayan sido los más denostados? Jesús y María Magdalena, perdón, y Pedro, luego fueron de alguna manera, Pedro sin lugar a dudas, reivindicado. María Magdalena se tardó 1969 años, luego del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia reconoce que jamás fue prostituta, que no lo menciona en ningún evangelio y que por más fue la apóstol entre los apóstoles, porque fue la primera en ver a Jesús resucitado, ¿no? Aquella persona que Jesús elige para volver, no fue casual que volviera ella. Sin embargo, desde algún lugar también hubo que denostarla, hubo que ocultar su autoridad espiritual. Alguna otra versión también sostiene que en verdad Judas ni se ahorcó ni fue lapidado, y pueden buscar, hay mucha información por supuesto, hay muchas vertientes de análisis con respecto a estos textos que echan nueva luz a la vida del siglo I. Dicen que en realidad Judas queda vivo y forma una comunidad de seguidores, donde él lleva su propia interpretación de las enseñanzas de la doctrina de Jesús. Por eso también en este texto no se va a hablar de el Calvario, ni de la crucifixión, ni de la resurrección, sino que el Evangelio, que es un Evangelio que es diferente, más rudimentario si se quiere,
habla de las enseñanzas de Jesús, del reino de los cielos bajado a la tierra. Entonces, es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, si nos interesa, desde luego, profundizar en todos estos temas que hoy tenemos al alcance de la mano. Es muy sencillo poder comprar, están disponibles todos estos evangelios, hay distintas interpretaciones de cada uno de ellos. Otro de mis, digamos, teólogos favoritos con respecto a los análisis es el doctor Jean-Yves Leloup. Se los recomiendo porque él hace unos análisis muy pormenorizados de los evangelios apócrifos, el de Felipe, el de María Magdalena. Bueno, son muchos y son personas que llevan años investigando todos estos temas que realmente tienen mucho para darnos. Entonces sabemos que este evangelio de Judas lo que hace es restituir la voz de la disidencia, ¿no? Y por otro lado, hace hincapié, o probablemente hace un llamado o una invocación a que la religión renuncie a la violencia, ¿no? A la violencia como voluntad divina. Y cuando habla de la violencia como voluntad divina, dice, bueno, no es necesario el sacrificio, la tortura, el dolor del cuerpo físico para complacer a Dios. Ese no sería un Dios del amor, el que nos pide una exigencia tamaña. Por eso él arremete contra lo que enseñaban los apóstoles, contra lo que enseñó también San Pablo, que desde cierta perspectiva, San Pablo va a hablar que Jesús a través de la muerte nos va a redimir del pecado y va a ser ese cordero pascual. Entonces vale mucho la pena ir bien en profundidad para entender. Y también entender que una iglesia unificada, creer que todos en el siglo I, a partir de que empieza la vida de estos primeros cristianos, creer que todos creían en lo mismo, que todos daban la misma interpretación a la doctrina de Jesús, es un error absoluto. Esta iglesia unificada, nos va a decir este evangelio, fue creada silenciando estas voces divergentes. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a tomar 4 evangelios, vamos a acomodar el texto de alguna manera para que los 4 coincidan. Recuerden siempre que los canónicos tienen un relato cronológico en la vida de Jesús, en cambio los apócrifos, ninguno va a relatar la anunciación, los milagros, la resurrección, la crucifixión, cronológicamente, sino que van a ir más allá. Los apócrifos, en verdad, apócrifo que significa que han estado ocultos, en realidad lo que nos muestran es cómo se vivía en el siglo I, qué pasaba en el entorno de Jesús, cómo se llevaban entre ellos, y ahí se ve todo. Se ven los momentos de tensión, se ven las discusiones, se ven las situaciones complejas, con lo cual vale la pena dar una mirada y ponernos cristales nuevos, mirar con ojos nuevos esta interpretación de estas escrituras, para entre todo lo que es apócrifos, lo que son los canónicos, poder armar este rompecabezas, y por supuesto es nuestro gusto, nuestra curiosidad y nuestra intención poder interpretar qué pasó en ese momento y cuál fue el mensaje original de Jesús. Este mensaje que siempre nos habla de una conexión directa con el Padre, como hacía Jesús. Jesús se iba a orar en el medio de las montañas, en silencio, él se conectaba un 1 a 1 directamente con una experiencia mística, lo mismo hacía María Magdalena. Sabemos que con el correr del tiempo fue el mismo legado que toman los cátaros, esta conexión espiritual, donde en realidad lo que nos invita es en vivir en unicidad con Dios. Y lo mismo nos deja entrever el Evangelio de Judas, con lo cual vale la pena dar una lectura profunda, abrir la cabeza, el alma totalmente despierta para entender qué pasó en ese momento. Lo que sí nos queda claro es que Judas no fue traidor, que cumplió una misión. Él tuvo una misión en esta vida de Jesús, la tuvo que llevar adelante, lo hizo de la manera en la cual podía hacerlo. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos personajes denostados. Próximamente seguro estaremos hablando de Salomé, otra figura controversial. ¿Habrá Salomé pedido o no la cabeza de San Juan Bautista? Bueno, ya lo vamos a ir develando. Gracias a todos por haberme acompañado una vez más. Les dejo un beso enorme hasta el próximo viernes y Shabbat Shalom para todos.